La lectura se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versos del 1 al 11. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llanto al terreno escabroso y lo abrupto ancho del valle. Entonces será revelada la gloria del Señor y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Que toda carne es como la hierba, y que todo su esplendor es como la flor del campo, que seca la hierba, que se marchita la flor, cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo hierba, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas, dile a las ciudades de Judá: aquí está su Dios, miren, el Señor Dios vendrá con el poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Hermanos, esta es palabra de Dios. Gracias. ¿Cómo están? Bien. Solemos responder así, ¿cierto? Pero si yo les preguntara y les pido que se respondan a ustedes mismos, honestamente, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida? Quizás todo va bien, quizás no tanto. Pero me imagino que si viven en el mismo mundo que yo, ambos sabemos que las cosas no siempre son fáciles. ¿Qué podría decirte yo hoy para realmente darte consuelo para tu vida en este mundo? ¿Qué podría decirte para renovar tu fe? Eso es exactamente lo que Dios hace en Isaías 40. Él habla por adelantado al pueblo que más de un siglo después viviría en la oscuridad del exilio en Babilonia. Dios les comunica su consuelo antes de que llegara su aflicción. Así que hoy vamos a estar viendo cómo este mensaje serían buenas noticias para el pueblo de Dios en el exilio. Cómo este mensaje tiene su pleno cumplimiento en Jesús y sus buenas noticias. Y entonces veremos cómo estos también son buenas noticias para nosotros hoy. Así que los invito a orar. Padre, guíanos en este momento. Ayúdanos a todos a poner muchísima atención a tus palabras. Y que este mensaje que tú diste hace tantos años sea igualmente eficaz para nosotros el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, para ir viendo cómo funciona este pasaje, que está cargado de poesía, una poesía un poco lejana a nosotros, una poesía hebrea, les voy a pedir que mantengan sus Biblias abiertas en Isaías 40. Vamos, si bien la lectura fue de Isaías del 1 al 11, 40 del 1 al 11, vamos a estar viendo todo el capítulo 40. Pero también les voy a pedir que reciban esta hojita que va a estar siendo repartida y la mantengan en esta cara, no la den vuelta, no hagan trampa, manténganlo en esta cara donde hay como una especie de diagrama y que nos va a estar ayudando a ir viendo el pasaje en orden.
No la den vuelta, ¿eh? Yo lo estoy mirando a todos. El pueblo de Dios estaba en el exilio. Cuando estaban en esa situación, todo parecía perdido. El templo había sido destruido, las familias habían sido dispersadas y su identidad como pueblo había sido quebrada. En medio de todo eso, Dios les dice, miren los versos 1 al 2 en sus Biblias. Dios dice, consuelen a mi pueblo. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada y que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. El pueblo había olvidado al Señor y por eso habían caído en el exilio. Era la disciplina del Señor la que los había llevado al exilio. Pero ahora Dios mismo declara que han recibido el doble por todos sus pecados. Es decir, aunque sufrirían las consecuencias de su pecado, el Señor mismo cargaría con la deuda que ellos no podían pagar. Y además les daría perdón. Y además los visitaría con su presencia para salvarlos. Por eso Isaías escucha una voz que clama. Miren los versos 3 al 5. Preparen un camino para el Señor. Preparen un camino para el Señor porque viene como rey. En la antigüedad, cuando un rey conquistaba o regresaba triunfante, se abrían caminos para que él entrara como este rey victorioso. Pero este camino del que está hablando esta voz no se haría con piedra ni tierra. No estarían construyendo una ruta 5 Sur y derribando la mitad del cerro para poner un peaje y después poner un TAC. ¿Han visto ese en la Angostura? Que botaron todo un cerro para poner el peaje y un año después pusieron un pórtico para pasar por el TAC. ¿Qué se hizo? Se aplanaron los cerros, se rellenaron los valles para que pasara una autopista. Y en la antigüedad se hacía eso para que llegara el rey victorioso. Como les digo, esto no se haría con piedra ni tierra, sino con un clamor que declaraba dos cosas. Miren los versos 6 al 8. Primero, que el hombre es como hierba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Al hombre, a la humanidad se lo lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Esto es un llamado a prepararse para la llegada del rey, reconociendo la fragilidad humana, el fracaso del humano, pero a la vez confiar en que Dios sería fiel a sus promesas. Promesas que se cumplen con la segunda parte del clamor, este anuncio que dice, verso 9, aquí está su Dios. Dios mismo llegaría para habitar en medio de ellos. Esas son buenas noticias. Buenas noticias que merecen ser gritadas por toda la ciudad, hacia todo el reino. Imagínense eso. Viene tu Dios como rey victorioso. Mírenlo en el verso 10 y 11. ¿Lo ven ahí? Llegaría como un rey victorioso, poderoso, con un brazo fuerte que gobierna. Pero también llegaría como el buen pastor. Piensen lo que significaba esto para los judíos en el exilio.
Déjenme detenerme una vez más en esa palabra, exilio. Imagínense ustedes en esa situación, en lo fuerte que es. Y llega esta palabra que te dice, vas a recibir consuelo, porque viene tu Dios y viene como un rey victorioso y como el buen pastor. Vendría a restaurar a su pueblo y traería consigo la recompensa como el botín de la guerra, pero no para él mismo, para regalárselo a su pueblo. Pero quizás el pueblo de Dios se estaba preguntando ya, ¿cómo? ¿Por qué ellos deberían creer en esa victoria? Mira cómo nos tienen y me vienes a hablar de que Dios va a venir a rescatarnos, pero llevamos años, décadas en esto, sufriendo, ya no sabemos ni quiénes somos. No he visto mi familia, perdí todas mis posesiones, me han hecho trabajar como esclavo. Los otros dioses se ven mucho más atractivos. ¿Por qué habría de creerte? ¿Qué hace al Señor capaz de vencer a los grandes imperios que cruelmente los oprimieron? Isaías responde con poesía. Para los israelitas, Babilonia parecía invencible. Pero en los versos 15 al 20, el profeta se burla de esas naciones. Se burla de sus ídolos, que son simples figuras tambaleantes. Y muestra que el Señor, el Dios de Israel, es imbatible. Que no hay nadie como Él y que nadie le puede hacer frente. Y esa afirmación de que el Señor es incomparable, es imbatible, se apoya en dos secciones, que lo pueden ver abajito en su diagrama. Dos secciones, una antes del verso 15 al 20 y otra que viene después y forma una especie de sándwich para sostener esta afirmación de que el Señor es incomparable, es imbatible. La primera etapa del sándwich está en el verso 12 y dice: ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? ¿Y con su palmo tomó la medida de los cielos? ¿O con un tercio de medida calculó el polvo de la tierra? Lo que está diciendo es que el Señor es el creador. ¿Hay alguien antes que Él? ¿Hay alguien más poderoso que Él? ¿Acaso esos reyes opresores están a la altura del Señor Dios? El verso 13 y el 14 dice: ¿quién aconsejó al Espíritu del Señor o le enseñó algo? ¿Quién le dio entendimiento o le mostró el camino de la justicia y la sabiduría? Nadie es más sabio que el Señor. Él conoce lo que ocurre con su pueblo y Él conoce lo que ocurre con el mundo entero. Sus planes se cumplen. Él sabe lo que conviene, lo que le conviene a su pueblo. Y juzga con perfecta justicia a sus enemigos. Solo que el pueblo necesitaba escuchar quién era su Dios. Eso necesitaban recordar. Que como Él no hay nadie. No, pero es que estos otros reinos parecen tan grandes. No, no, no. Tu Dios es muchísimo más grande. Es el creador, es el soberano. Es poderoso. Y como es poderoso, los puede sacar de esa situación. Los puede sacar del exilio. Miren cómo continúa reafirmando esta idea con la otra etapa del sándwich. Verso 22. Y leo como una parte nomás. Dice: Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra. ¿Se lo imaginan? Este planeta casi redondo.
Y el Señor es tan grande y está sentado sobre. Una imagen poética poderosa. Y dice que los habitantes de la tierra son como langostas. Lo que está diciendo es que Él es el Señor soberano. Él gobierna esta tierra y controla cada detalle de lo que ocurre. Y cada detalle en todo momento. Como dice una canción de niños que me gusta, conoce cada pelo de tu cabeza y cuando uno de ellos cae, que a algunos se le ha caído más que a otros de otro tema, pero sabe todo lo que ocurre con nosotros. Entonces todo lo que hacen los reyes, lo que los gobernantes hacen, está bajo su autoridad. Nada escapa de su control y nadie ni ninguno puede resistir su control, porque Él es el Rey de Reyes, como lo dicen los versos 23 y 24. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes. Qué bueno escuchar esto en tiempos de elecciones. Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificante a los jueces de la tierra. Cuando Él sopla sobre ellos, se secan, y la tempestad como hojarasca se los lleva. Ni los dioses de otras naciones pueden compararse con Él. Aún ellos están bajo su autoridad. En la forma en que los hebreos y los pueblos vecinos veían el mundo, los astros, las estrellas, los planetas, los satélites, no eran solo cosas en el cielo, sino que eran parte del mundo espiritual. Pero la Biblia, desde sus inicios, desafía esta idea, toma esta idea y la lleva un paso más allá, diciendo lo que es verdad. Diciendo que los astros no son dioses, sino criaturas del Creador. ¿Cierto? En Génesis, cuando Dios crea la luz y Él pone a estas luces en el cielo, son creados por Él. Él es el Creador. Están bajo su mando y cumplen sus propósitos. Por eso Isaías dice en el verso 25 al 26, alcen sus ojos, miren el cielo y vean quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre. Por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder no falta ni uno. El Señor es muchísimo más grande. Está por sobre esos dioses que los otros pueblos adoran y que los han obligado a ustedes a adorar y los han persuadido a adorar. El pueblo había olvidado quién era su Dios. Pero Isaías les recuerda, el Señor no se cansa ni se rinde y vendrá a renovar sus fuerzas. Por eso dice, verso 27 al 28, y pregunta, ¿por qué dices Jacob y afirmas Israel? Escondido está mi camino del Señor y mi derecho pasa inadvertido a mi Dios. ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Con justa razón, quizás ellos se sentían olvidados por el Señor. Pero Isaías le dice, ¿por qué lo olvidaron? Recuerden quién es su Dios, vuelvan a Él. Estas son buenas noticias que recordaban a un pueblo fatigado que su poderoso Dios vendría como rey victorioso para liberarlos. Ese es el
clamor del verso 9. Aquí está su Dios. Esas son las buenas noticias. Pero así como el Señor vendría como Rey victorioso, también lo haría como el buen pastor. Miren el verso 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá a los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. No es un pastor lejano, no es un Dios lejano, un rey que no le interesa su pueblo. Es un rey victorioso, un gobernador poderoso que viene con todo su poder, pero ¿cómo trata a su pueblo? Con cercanía. Toma a los corderitos en sus brazos, los cuida, los alimenta, los guía a un mejor lugar. Ya que Dios es ambas cosas, rey y pastor, podría entonces fortalecer y renovar a los suyos después de todo su sufrimiento. Como lo vemos al final del capítulo. Miren los versos 29 al 31. Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Termina diciendo: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Me imagino que a estas alturas ya han notado muchísimas similitudes con la narración de la llegada de Jesús, por ejemplo, ¿cierto? O con su ministerio, con sus enseñanzas, con sus palabras, con su obra en la cruz. Todo lo que Isaías anunció como esperanza para los exiliados se cumplió plenamente con las buenas noticias, se cumplió plenamente con el Evangelio de Jesús, el Cristo, el Rey esperado, el Mesías. Ahora sí pueden dar vuelta la página. Ahora está permitido. Si alguien lo hizo antes, muy mal. Aquí vemos cómo Jesús cumple Isaías 40. Por ejemplo, cuando en el versículo 2 decía: consuelen, consuelen a mi pueblo, porque su lucha ha terminado, el perdón de pecados, sus pecados han sido perdonados y han recibido el doble por todos sus pecados. Vemos que eso se cumple en Jesús, porque Él vence al pecado, vence a la muerte, vence al maligno. Jesús quita el pecado del mundo por medio de su sacrificio. En la cruz sufre nuestro castigo. Sufre lo que aunque nosotros lo sufriéramos por una eternidad, aún no pagaríamos nuestra deuda. Él sufre en nuestro lugar y nos da gracia sobre gracia. Nos otorga perdón y más encima una nueva vida. Él paga el doble por todos nuestros pecados. Nos puede parecer conocido esta voz que clama en el desierto: preparen ahí un camino para el Señor. Y nosotros vemos a Juan el Bautista preparando el camino para Jesús. ¿Dónde? En el desierto, clamando, llamando al arrepentimiento, preparando el camino, diciendo: arrepiéntanse porque viene el Rey. ¿Y dónde viene el Rey? Caminando en el desierto. Isaías 40, verso 5, anunciaba que de esta forma la gloria del Señor sería revelada. Podríamos ver, el pueblo podría ver la gloria del Señor, y cuando vemos a Jesús como esa gloria revelada, podemos conocer a Dios, podemos conocer todo lo que Dios es por medio de Jesús, que es el Verbo hecho carne, es Dios hecho carne, es esa palabra que permanece, esa palabra eterna hecha hombre para que todos lo puedan ver.
Así como en el verso 10 hablaba del rey victorioso que viene con poder y trae su recompensa para su pueblo, en los evangelios vemos a Jesús resucitado, triunfante sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Él es el rey victorioso y que recompensa a los suyos, que regala a los suyos. Lo que él obtuvo lo regala a nosotros. O cuando Isaías hablaba de que sería no solo un rey victorioso, sino que sería un buen pastor. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. El que cuida y guía a sus ovejas y da su vida por sus ovejas. Cuando Isaías reflexiona y dice en los versos 18 al 20, ¿a quién compararán con Dios? No hay un ídolo que se le compare, no hay una imagen que le haga justicia a Dios. Pero cuando vemos a Jesús, vemos a alguien cuya imagen sí hace justicia a Dios. Él es la imagen invisible del Dios invisible. O en el verso 29, al final, cuando decía que daría fuerzas a los fatigados. Y Jesús dice, vengan a mí los que están cansados. Y luego regala su espíritu para fortalecer a su pueblo. Dios no hizo nada al azar. No fue casualidad como Jesús vivió, no fue casualidad como lo que enseñó, o cómo murió y cómo resucitó. Y los evangelios no fueron escritos de una manera desordenada o antojadiza. Todo esto fue hecho así para que veamos con claridad que Jesús es ese Dios que vino por los suyos como Rey victorioso y como el buen pastor, trayendo buenas noticias y buenas noticias de consuelo. Cuando vemos cómo todo encaja, cómo el Antiguo Testamento apuntaba a Él, no podemos hacer otra cosa que caer rendidos en adoración ante Jesús. Ese Dios incomparable que se nos muestra en este pasaje. ¿Cierto? Cantamos antes de este sermón, te alabaré mi buen Jesús. Porque vemos en Él a este Dios eterno, poderoso, victorioso, que cuida a su pueblo. Dios siempre tuvo este plan de traer salvación en Cristo. Nada fue improvisado. En Jesús se cumple toda la historia del consuelo prometido. Por eso todo esto son buenas noticias para nosotros hoy. Fueron buenas noticias para los que estaban en el exilio. Buenísimas noticias para los que vieron a Jesús entrar. Y son también buenísimas noticias para nosotros que leemos estos relatos y vemos a Jesús como el cumplimiento de estas profecías. Y que cuando leemos Isaías 40 y nos identificamos con el pueblo exiliado, que estaban cansados, sin esperanza, dolidos, dañados, abatidos, etc., podemos decir, nosotros en alguna medida sufrimos cosas similares. Porque vivimos como peregrinos en este mundo. Es como si no perteneciéramos a este mundo. Pero ahora sabemos que Jesús trae consuelo a los que luchamos en medio de este mundo roto. Trae consuelo. Él ya venció y volverá para traer esa salvación completa que tanto anhelamos. Así como Isaías dio esperanza al pueblo en el exilio, ahora también nosotros podemos mirar con confianza al futuro. Con confianza, sabiendo que Jesús volverá como Rey victorioso para llevarnos a un lugar de gozo, descanso y paz.
Pero mientras esperamos, también podemos vivir con seguridad hoy. Sabiendo que nuestro Dios sigue siendo soberano y poderoso, que sigue sentado sobre la curvatura de la tierra, que nada escapa de su control y que nos cuida como el buen pastor que nunca abandona a sus ovejas. ¿Son buenas noticias para nosotros o no? De alguna forma este pasaje se está transformando en uno de mis favoritos, además de Romanos 1:16, anótenlo por ahí. Hermoso, como estos son buenas noticias para nosotros. Y si son tan buenas noticias para nosotros, entonces deberíamos salir a contarlo. Así como Jerusalén debía subir al monte y gritar, aquí está su Dios, nosotros también debemos levantar la voz y anunciar que Jesús es el Dios que este mundo necesita. Esto debería impulsar nuestro evangelismo, de manera que nuestra voz y nuestra vida proclamen con alegría estas buenas noticias de consuelo. Oremos. Gracias, Señor, por ser así. Gracias por ser el Dios poderoso, soberano, el Rey victorioso, y que no hay nadie como tú. Y que eso nos llena tanto de confianza y nos da consuelo en el día de hoy. Pero gracias también porque sabemos que eres el buen pastor. Y vemos todo eso en tu Hijo Jesucristo. Aumenta nuestra fe en medio de este mundo que sí nos trae sufrimiento por distintos motivos. No permitas que dejemos de mirarte, que te olvidemos. No permitas que te olvidemos. Y que pasajes como este nos recuerden día a día quién eres tú y que podemos confiar en ti y que tú eres el buen pastor que nos cuidas y nos guías y nos fortaleces. Trae este consuelo a todos nosotros en el día de hoy. Amén.